Tu presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das.
El juicio y la defensa del apóstol Pablo fue larga y reñida. Desde el capítulo 21 de Hechos y hasta el final del mismo libro, en el capítulo 28, vamos a encontrar cómo Pablo era acusado continuamente y él se defendía frente a aquellas falsas acusaciones. En primer lugar, frente al pueblo en la ciudad de Jerusalén. Luego, ante el concilio de los judíos, también en la ciudad de Jerusalén, aquel fatídico Sanedrín que menospreció tanto a la figura de este apóstol. Luego lo vamos a encontrar ante el gobernador Félix en Cesarea, también frente al rey Agripa, Herodes Agripa en Cesarea, y finalmente defendiéndose frente a las autoridades judías que ya estaban en Roma. Lucas no llegó a registrar si él pudo hacer una defensa ante el emperador Nerón, que fue decididamente el que decretó la muerte de San Pablo en el año 68. Lo cierto es que este hombre de fe, se defendió de una manera tan honesta, tan justa. Y en esa defensa, fundamentalmente en aquella que hace ante el rey Agripa, cuando expone sus argumentos, encontramos el tipo de fe que estaba en el corazón de Pablo. Una fe que yo la llamaría una fe inquebrantable. Y él expone las cualidades de esa fe a través del relato que va haciendo frente a aquel rey de aquella región. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 19 de Hechos 26, la primera de estas cualidades de fe de Pablo. Fíjese conmigo qué es lo que dice este pasaje. Por lo cual, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo utilizaba muchas veces el relato de su conversión y cómo el mismo Señor Jesús lo llamó para el ministerio. Y él dice, yo no fui rebelde a aquella visión celestial. Está frente a un rey. Él se está defendiendo frente a un rey, no era un simple tribunal, era una gran autoridad del imperio romano. Y le habla justamente de un concepto que los reyes pueden valorar o pueden despreciar desde el otro aspecto, que es la rebeldía. Un rey no aprecia la rebeldía. El rey siempre va a apreciar la sumisión de la gente y de su pueblo. Y Pablo es lo que dice, fui sumiso, por eso no fui rebelde. La rebeldía es justamente la toma de una decisión contraria a una autoridad. Para Pablo la autoridad era Jesucristo. Y Jesús le había dado una orden. Y él nunca se rebeló contra esa orden. Jamás él se levantó a oponerse a lo que Jesús le decía. Creo que justamente la rebeldía es la primera señal del pecado, es la primera manifestación visible, tangible, clara del pecado en el hombre o en la creación de Dios. Si hablamos de esto, la Biblia hace referencia en dos lugares diferentes del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel capítulo 28 y en el libro de Isaías capítulo 14, donde habla referentemente de dos reyes y sus actitudes frente a la vida, frente a Dios fundamentalmente, hablando de su orgullo y de su rebelión queriendo ponerse en el lugar de Dios. Tanto el rey de Tiro como el rey de Babilonia tuvieron la misma actitud, que en teología se las utiliza para describir y para entender cómo fue la rebelión de Lucifer allí en el cielo. Por una decisión
por una autodecisión de no obedecer ni respetar lo que Dios le había dicho. Todos los humanos, absolutamente todos, por una cuestión de libre decisión, queremos hacer nuestra propia voluntad. Valoramos mucho eso. Valoramos mucho la democracia, que es la capacidad de un pueblo para poder decidir y elegir sus autoridades. Jamás vamos a estar en contra de esta gran virtud que Dios nos ha dado de poder elegir por nosotros mismos. Pero esa capacidad también puede transformarse en un problema a la hora de la rebeldía. Mayormente las voluntades humanas no suelen coincidir con las voluntades de Dios. Es a veces un gran problema con el cual nos enfrentamos. Dios decide una cosa y no siempre nosotros decidimos o nos gusta la decisión que Dios quiere que tomemos. Pero finalmente, ¿quién gana en esta lucha? ¿Quién gana en esta posibilidad de tomar una decisión? ¿Gana Dios o gano yo? Espero que gane Dios. Pero bueno, en el caso de Pablo, Dios era el que había marcado el rumbo y el destino. El libro de Romanos, que también está escrito por Pablo, anteriormente ya a este momento que él está viviendo, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice por qué los seres humanos somos rebeldes, por qué existe esto en nuestro corazón. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué triste historia, pero qué certera y cuánta luz y cuánta revelación nos da. El pecado entró por un hombre, y por ese hombre pasó a todos nosotros. Nuestro padre, nuestro primer padre fue Adán, el primer humano que Dios creó y que nos transmitió lamentablemente por distintas vías, por la vía genética, por la vía espiritual, nos transmitió esa rebeldía que está en nuestro corazón y que tenemos que ir tratándola a lo largo de este peregrinaje que tenemos en esta tierra para poder vivir siempre en la voluntad y en conformidad a lo que enseña la palabra de Dios. Las cárceles están llenas de hombres, absolutamente llenas de hombres o de mujeres o de personas que prefirieron hacer lo que les gustaba a hacer lo que les convenía. Póngase una mano en el corazón y dígame si esto no es así. Personas que prefirieron hacer lo que ellos querían a hacer lo que a ellos realmente les convenía. Dieron rienda suelta a la rebeldía. Lamentablemente muchos hoy están en las cárceles. Es triste decir esto. Cárceles repletas, cárceles llenas por la rebeldía en el corazón humano. Pero una persona de fe, como era Pablo, siempre va a hacer que prime la voluntad de Dios por encima de los deseos o por encima de las conveniencias personales. La persona de fe va a evaluar todo esto y va a decidir hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso, obediencia es ceder nuestra voluntad a alguien que consideramos superior a nosotros. Y Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión que me dio el Señor. Esta es una de esas primeras cualidades que muestra Pablo en su defensa ante el rey Agripa. Pero hay más cosas que muestra Pablo y me gustaría seguir con ellas. ¿Qué es lo que Pablo dijo de su propio trabajo? Eso está en el versículo 22 del capítulo 26 y dice así, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, y después continúa el pasaje. Pero quiero subrayar especialmente esta segunda cualidad, persevero hasta el día de hoy.
La perseverancia es una actitud que Dios valora mucho y que Dios siempre va a bendecir porque es una de las características de Dios. La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hablando específicamente del Señor Jesucristo. Dios no cambia, Dios no muta, Dios no se transforma en otra cosa, Dios no cambia de opiniones, Dios sigue siendo Dios y se mantiene en su trono de manera estable por toda la eternidad. Por lo tanto, ¿cómo Dios no va a bendecir a alguien que es perseverante en aquellas cosas que considera importantes y buenas en la vida? En el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 10, en la tercera parte o en la parte C de este versículo, se deja muy claramente expresada esta cualidad y esta actitud que Dios aprecia de los hombres. Y Dios le dice a la iglesia, hablándole al pastor de aquella iglesia y a la gente, a las personas, a la congregación que conformaban la iglesia de Esmirna, les dice de la siguiente manera: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una condición: sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es hasta la muerte? Eso es la palabra siempre. Es desde aquí en adelante, desde aquí hasta el último día. Dios valora y bendice la perseverancia, la permanencia de una persona. ¿Y cuál es el resultado? Yo te daré la corona de la vida. Dios dará ese premio, Dios dará ese reconocimiento a aquellos que perseveran en la fe, aquellos que continúan luchando, aquellos que continúan trabajando por la visión que Dios les ha dado para mantenerse en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que la iglesia se concibió en el medio de la perseverancia? Pues así lo muestra al principio, el libro de los Hechos al principio, en el capítulo 1, versículo 14, cómo estaban los cristianos esperando la promesa del Padre, la que Jesús les había dado. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. No se desanimaron al ver que después del primer día no había respuesta, el segundo día de oración no había respuesta, el tercer día, el cuarto, el quinto, había pasado una semana, todavía no había venido lo que Jesús les había prometido. Alguno podría decir, bueno, ya hace una semana que estamos orando, muchachos, me parece que acá no va a pasar nada, yo me voy a trabajar, me voy a hacer otra cosa, no tengo tanto tiempo para invertir en esto. Ninguno de esos 120 pensó de esa manera. Dijeron, vamos a seguir en este lugar hasta que se cumpla lo que Jesús nos prometió. Al 10º día vino sobre ellos el Espíritu Santo, sellándolos y confirmando la iglesia que Jesús había establecido. Fueron llenos de poder, fueron empoderados y en el mismo instante, en el mismo momento ya se comenzaron a ver los resultados cuando Pedro dio su primer mensaje y ese primer día ya hubo como 3.000 personas convertidas. ¿Por qué todo esto? Porque fueron perseverantes, no se desanimaron. Usted no tiene que desanimarse frente a una necesidad que ha presentado delante de Dios. Yo tomo la actitud siguiente, le digo, Dios, yo ya puse mi papel en tu escritorio considerando a Dios como un juez. Ya puse mi expediente arriba de tu escritorio, ya lo he dejado a través de mi fe, a través de mi oración. Simplemente ahora voy a esperar a que Dios responda esta oración y esta necesidad. Y saben, uno lo toma de una buena manera, enfocándose bajo este aspecto, bajo este punto de vista. Y esto nos ayuda a seguir perseverantes, a no desanimarnos, a no perder el ánimo, a no deprimirnos cuando no recibimos en el mismo día respuesta a nuestra oración.
Pero no todos pueden vivir en perseverancia. La verdad que es difícil la perseverancia en cualquier área de la vida, en el área del trabajo, ser perseverante, en el área de la salud, mantener la perseverancia. No todas las personas lo pueden hacer. Muy pocos hombres en la historia han demostrado que se pueden alcanzar 2 veces un premio Nobel. Hay muy pocas personas que pudieron alcanzar 2 premios Nobel. Obtuvieron el primero, se desgastaron, trabajaron duramente, estudiaron o cada uno en su área específica, y no hay muchos que hayan obtenido un segundo premio Nobel, porque la verdad que hay que ser muy perseverante para todo esto, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y no todas las personas tienen esta capacidad. Llevándolo al plano de la fe, en todos estos años que llevamos de desarrollo ministerial, podría ser una lista inmensa de personas que un día estuvieron y ya no están más. No se escucha más de ellos, no se los ve más, no participan más del cuerpo de Cristo y de la iglesia. ¿Qué les pasó? ¿No fueron perseverantes? ¿No tuvieron la capacidad de resistir, que se llama resiliencia, resistir frente a los problemas, frente a las dificultades? Es una condición importantísima para lograr el éxito en la vida, tener esta resistencia y esta perseverancia. Y Pablo dice que persevero hasta el día de hoy. Ni siquiera la muerte anunciada por decapitamiento que Nerón impuso sobre Pablo hicieron que este hombre retroceda en su fe y en su llamamiento. Él ha sido perseverante hasta el fin y lo demostró de una manera espléndida. ¿Cuál es la otra cualidad que Pablo esgrime frente al rey Herodes Agripa? Él dice que ha dado testimonio de la luz. ¿Sabe? No todas las personas han descubierto por qué y para qué han nacido. ¿Para qué están en esta vida? Es esa famosa duda existencial. Algunos piensan simplemente, tal vez la gran mayoría de las personas, que son un producto de la casualidad. Estoy acá por casualidad. Otros, gracias a Dios los menos, piensan que son producto de la fatalidad y que ven la vida como una verdadera desgracia, que hay que soportarla y que hay que llevarla adelante de manera hasta a veces irregular. No, no es así. No es ni casualidad por la cual usted está en esta vida, ni es por fatalidad. Es por una elección divina. Dios lo eligió a usted. Dios quiso que usted nazca. Tal vez las condiciones no fueron las óptimas que los seres humanos hubiéramos elegido para nacer. Tal vez no nació en el lugar que a usted le hubiera gustado, o no nació en la familia que hoy usted preferiría tener, o bajo la condición económica que usted tiene como ideal. Pero usted no es un producto ni de la casualidad ni de la fatalidad. Dios lo eligió a usted. Y Pablo supo desde el día que se convirtió. Desde ese primer día, como nos relata el libro de los Hechos, camino a la ciudad de Damasco, cuando Jesús se le cruza, le hace un cruce en el camino. Y tanto Pablo o en aquel momento Saulo de Tarso y sus acompañantes caen a tierra, Pablo tiene una visión de Jesús. Jesús se le aparece y le da su primer mensaje. Y a partir de ahí, él supo cuál era su misión en esta vida. Él trabajó para difundir la fe que había entrado en ese corazón. Fíjese Hechos 26, desde el versículo 22 al 23. Vamos a leerlo juntos. Participemos juntos de esta lectura donde dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, como leímos recién, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí está la misión que Pablo tiene:
ser un transmisor de esa luz, anunciar a quien sea esa luz. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que Pablo no podía hacer otras cosas? Sí, él hacía también otras cosas. También fabricaba carpas, como nos cuenta y nos muestra ahí, lo vemos en el libro de Hechos en el capítulo 18. Pablo también era fabricante de carpas. De tanto en tanto también Pablo tenía que generar recursos para seguir sosteniendo su vida y seguir sosteniendo el ministerio. Pero, ¿qué era lo más importante para él? ¿Hacer carpas o predicar el Evangelio? Es una cuestión de prioridades. Para Pablo lo importante era la predicación del Evangelio. El trabajo era lo secundario porque Dios lo sostenía. Él dice que tenía el auxilio de Dios. Y usted también necesita ese auxilio de Dios para que pueda tomar decisiones claras y ser un transmisor del Evangelio. La función del atalaya es anunciar. Si quiere podemos ir al libro de Ezequiel en el capítulo 3, versículo 17, donde se nos describe la función del atalaya. Mire lo que dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa era la función del atalaya, oír a Dios. O el atalaya soldado es aquel que vigila, aquel que mira el horizonte a ver si se acerca el enemigo e inmediatamente debe avisar. Esta es una tarea de una gran responsabilidad. Oír a Dios y luego anunciar o amonestar, que no quiere decir retar, es advertir, es anunciar la verdad del Evangelio, porque sabemos que hay un solo camino al Padre, se llama Jesucristo, y si no lo anunciamos, las personas no tendrán esa oportunidad de poder también llegar al cielo. Usted conoce a Jesús, está hablando acerca de Él, está cumpliendo la función del atalaya que es inherente al llamamiento cristiano. Pablo sabía que en su salvación también estaba la salvación de otras personas. Por eso pudo decir en alguna oportunidad a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él sentía que era deudor de este mensaje que había recibido en su corazón. Y se lo dice claramente al rey Agripa: no me he detenido de anunciar la luz tanto a los judíos como a los gentiles. Anunciemos entonces el Evangelio de la misma manera que lo supo hacer Pablo. ¿Podríamos seguir su ejemplo? Pablo es un muy buen ejemplo a seguir. Una fe absolutamente inquebrantable. No se detuvo ante nada. No permitió que la rebeldía esté en su corazón. Él fue sumiso a lo que Dios le decía. Fue un hombre que perseveró y que siguió a pesar de todas las circunstancias. Tome esta cualidad para su vida. Sea perseverante en las cuestiones de la fe. No se detenga, no abandone. Aunque a veces pueden pasar cosas que lo pueden enojar, cosas que a usted lo pueden poner de mal humor, siga adelante, persevere, permanezca en la fe, permanezca en el cuerpo de Cristo, permanezca en la iglesia. No hay muchas oportunidades. Estamos en los tiempos finales, no es tiempo de andar jugando. En realidad, nunca es tiempo de jugar con estas cosas. De hecho, con la fe y con la salvación no se juega. Es cosa muy seria. Por eso Pablo dijo, tengo que dar testimonio de la luz. Y así lo hizo hasta su último día. El libro de los Hechos no cuenta realmente cómo murió Pablo, pero me atrevo a pensar y a decir que aún a sus verdugos, aquellos que lo llevaban, y aquel que le cortó la cabeza con una espada o con un hacha, me imagino que hasta a esa persona Pablo le habrá hablado del Señor Jesucristo. Así que usted necesita saber quién es y para qué está en esta vida. Ya se lo dije en este mensaje. Usted no es una casualidad ni una fatalidad. Usted es la elección de Dios. ¿Y para qué Dios lo eligió? Para que lo conozca Él y después para que usted haga conocer este mensaje
a otras personas. ¿Tendrá familia? Háblele a su familia. ¿Tiene vecinos? Hable a los vecinos. ¿Tiene amigos? Háblele a sus amigos. No deje de hablar, pero busque respuestas en Dios. Voy a hacer una oración por usted. Acompáñeme, si desea, cerrando sus ojos e inclinando su rostro. Amado Dios, en este día especial, te damos infinitas gracias por el ejemplo que Pablo nos ha dado. Fue un hombre igual a nosotros, un hombre temperamental, un hombre con debilidades, un hombre con problemas, un hombre que tenía una enfermedad en su cuerpo, un hombre que la pasó mal en muchos momentos, pero jamás bajó los brazos. Y esto quedó registrado para nuestro beneficio, que podamos emular el ejemplo de Pablo, que podamos seguir adelante hasta el fin y poder entender y saber que tú vas a bendecir a aquellos obedientes, aquellos que perseveran, aquellos, Señor, que dan testimonio claro acerca de lo que han recibido en su corazón. Bendigo, Señor, y guardo bajo la sangre preciosa del Señor Jesucristo aquellos que en este día toman la decisión de seguir el ejemplo de Pablo, de poder, Señor, adquirir una fe con estas cualidades tremendas e importantes. Bendigo, Señor, a todos aquellos que toman este desafío. Pido que los cubras con tu sangre, los guardes del mal, les proveas a todas sus necesidades, cubras todas esas necesidades, Señor, y siempre tengan tu protección. Gracias, Padre, por los ejemplos que nos das en tu palabra. Nos son de aliento y nos son de ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente y a todos los papis, feliz día en este día.